Daremos inicio al tercer bloque del seminario titulado Nuestro desafío, potenciarnos. Le pedimos al ingeniero Teo Serraquín que se acerque al escenario. La disertación se denomina Cambió el viento, ¿qué hacemos con nuestro rumbo? Teo es socio gerente de Serraquín, Meneses y Asociados, consultores en agronegocios, desarrollo de proyectos y reestructuración de empresas. Administra una empresa familiar agrícola ganadera en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y quizás lo más importante, mucho más importante para nosotros, es ex coordinador del área de economía de CREA entre el año 95 y 2007 y mentor de nuestro equipo. No sabíamos si decir abuelo o padre, pero bueno, alguna de esas dos cosas o una mezcla. Así que, adelante Teo. Bueno, gracias. Prefiero padre. Bien. Prefiero padre. Bien. El Sebastián el otro día en una entrevista en Agrositio dijo abuelo, la verdad que fastidioso. Pero bueno, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias a la gente de Global Tecnos, que en realidad eso de mentor y todo eso tiene que ver con haber compartido una muy buena etapa de nuestra vida profesional en común, donde hicimos no solo buenas cosas, lo pasamos muy bien, fue un proceso súper creativo y creo que la mejor demostración de que eso fue un proceso exitoso es que este grupo de Global Tecnos sigue y sigue junto. La idea de hoy es esto. Nos pidieron la gente de Global Tecnos que hagamos un panel con 3 empresarios, hicimos varios castings, estos no quedaron, para tratar temas empresarios. Y en realidad lo que conseguimos es esto, que son 3 muy buenos empresarios, mortales, pero buenos empresarios, que tienen 3 perfiles distintos, unos saltan la pared, otros la rompen, otros pasan por abajo, que son Ezequiel Berrocal, tengo un problema con el... Ahí está. Ezequiel Berrocal de Baibé, Nacho Richo de EDP Agro y Diego Sánchez Granel de Managro, que en un ratito van a estar acá con nosotros compartiendo sus experiencias y entendiendo que no son, como ellos mismos dicen, no pretenden ser un ejemplo, son un testimonio de gente que está peleando la coyuntura y con sus propias estrategias haciendo cosas. Pero en definitiva, los 3 forman parte de empresas y son empresarios. Hay una definición de empresa que para mí me gusta, que dice que una empresa es aquel grupo de personas que son comunes y ordinarias como todos nosotros, pero que ocurre esa magia que mencionó Seba hace un rato, esa química que ocurre que de golpe algo pasa que es distinto. ¿Por qué gente que trabaja a la misma superficie o que tiene el mismo capital o la misma cantidad de gente produce resultados diferentes? Entonces, en definitiva es esto. Lo que vamos a ver hoy es gente ordinaria, gente común, no ordinaria por sus modales, sino ordinaria por ser como nosotros, y que hace cosas extraordinarias, genera resultados. Bien, y hay una separación que siempre nos gusta hacer, que es separar lo que es la empresa del negocio. Las empresas hacen negocios, pero no son sus negocios. Las empresas no son su soja, no son su tambo, no son su carne. Son su gente, son sus activos, son sus talentos, son sus intangibles. Sobre eso montamos negocios. Si no, digamos, si uno fuera el lino, gente en Entre Ríos habría dejado de existir, o gente que tenía ovejas en la provincia de Buenos Aires. Esos son negocios. Hoy para muchos el negocio es la soja, el maíz, pero si eso cambia, las empresas se adaptan. Tienen capacidad de modificar sus actitudes, sus conocimientos y sus talentos. Y esas son las empresas. Entonces, una diferenciación que siempre hay que hacer es, una cosa son las empresas y otra cosa son los negocios que llevan adelante esas empresas. Y todos tratamos de alguna forma de definir ser empresarios exitosos. Ahora, el concepto de éxito es un concepto relativo y depende mucho de las personas y muchas veces de los dueños de las empresas o de los que trabajan en esas empresas. Para algunas personas ser exitoso es ser más rico o tener más plata en el bolsillo. Para otros es enfrentar nuevos desafíos, tener esa adrenalina de la cosa nueva, generar empleo, trabajar menos y ganar más. Tengo varios que se prenden en esta definición. Tener más prestigio, ser más feliz, cumplir mis sueños. En definitiva, cuando uno arma su estrategia, no puede dejar afuera a las personas. Las personas son parte de lo que define la estrategia. Entonces, en función de esto, si parte de mi objetivo es trabajar menos, o es dar más empleo, o es ganar más dinero, esto es un concepto que tiene que estar atado a la estrategia de la empresa. Por eso a veces cuando uno trabaja como consultor, en mi caso trabajo como administrador y como consultor hay que tratar de entender el perfil
de los accionistas que uno tiene adelante, de los dueños que uno tiene adelante o de los que gerencian, porque el éxito es un tema no definido igual por todas las personas. Ahora, más allá de lo que cada uno defina como éxito, lo va a poder sostener en el tiempo si es competitivo. O sea, aunque seas una ONG, si no sos competitivo, manejás bien tus recursos, tú tenés la gente que trabaja con vos alineada, tenés tus finanzas corregidas. Si no haces eso, por más que quieras ser feliz, te va a costar si no sos sustentable. Entonces lo que pretendemos es empresas que sean competitivas. El concepto de competitividad se asocia mucho al concepto de excelencia, al concepto de eficacia, de eficiencia. Me parece que es la mejor palabra que define la competitividad. Decimos, a ver, es gente o empresas que hacen las cosas de manera tal que eso las hace con mejores defensas ante entornos que son menos amables, más agresivos. Y hay una lista de cosas que hemos ido armando con mis socios, sobre todo cuando vas a una empresa, a ver, ¿cómo definirías que una empresa es competitiva? Y eso mírenlo para sus propias empresas, si cumplen con la mayoría de estos puntos. Primero, tienen objetivos claros y compartidos. O sea, no solamente dice, no, el dueño sabe lo que quiere, sino que es compartido, está hecho por lo menos entre el grupo que dirige la empresa, esto es lo que queremos y hacia allá vamos. Segundo, hay roles y niveles de organización bien definidos. La gente sabe lo que tiene que hacer, sabe qué lugar ocupa dentro de la empresa, sabe a quién responde, a quién reporta, y no tenés esa discusión que es muy frecuente en empresas familiares donde dos hermanos dicen, bueno, pero esto es mío, pero yo soy dueño, soy gerente, ¿qué es lo que soy? Te hace más competitivo tener eso bien aclarado. Luego, gente que trabaja a gusto, que esto es muy difícil de definir, pero hay empresas que es un placer administrar, que es un placer ser consultor, que es un placer vivir en esa empresa. Esto es un intangible, pero claramente es un factor de competitividad, porque eso es lo que le da el plus a la gente, lo que le da el plus a las personas para poner algo más allá de su trabajo profesional. Escala suficiente, por supuesto, la escala no es el único, pero es claramente un factor de competitividad. Si sos muy chico, salvo que tengas algo de alto valor agregado, y estamos hablando más de empresas que están en lo extensivo, la escala es un factor de competitividad. Buena generación de información, o sea, hoy vimos algunos ejemplos, pero digamos, hay que generar información veraz y en tiempo y forma. Y una vez que tengo información, ágiles en la toma de decisiones. No son empresas que están muchos meses o mucho tiempo para decidir algo. Otro criterio de competitividad es que una vez que decido, soy bueno en el terreno, tengo alta eficiencia operativa. Y por último, dos factores. Uno es bien relacionadas con su comunidad, que este es un factor que agregamos después de lo que fue acá en Rosario, la 125, el 2008. Creemos que las empresas, no importa que no sean de una localidad, deben comportarse como empresas locales. Tienen que estar relacionadas con su comunidad. Y eso tiene que ver con la sustentabilidad y con la mirada que el resto de la sociedad tiene sobre nuestro tipo de negocios, sobre los agronegocios. Entonces, cuando uno va a una empresa y tilda estos puntos, dice esta empresa es más o menos competitiva. Yo siempre digo, si de estos 8 que vimos ahora, tengo 6, voy bien, tengo menos de 6 más o menos. Y el último punto es que ganan dinero, pero como consecuencia de lo anterior, porque está claro que empresas competitivas que están en la producción de granos o de carne o de leche pueden perder plata, eso es el capitalismo. Una buena sequía, una buena combinación del 2008-2009, caída de precios, aumento de costos. Ganar o perder plata es parte del juego. Por supuesto, no puedo perder plata todos los años, pero parte del negocio implica el riesgo de perder dinero. Entonces, cuando uno analiza la competitividad de las empresas del agro, por lo menos nosotros recorremos este punto, los clasificamos y vemos, y bueno, acá calificamos bien, esta es la línea de trabajo que hay que seguir. Cambia el paradigma en la Argentina, acá todos seguramente vean la joven y la vieja, ¿sí? ¿Alguien no ve la vieja acá? ¿Sí? No si no puede ver a su vieja, digamos, si no ve a la vieja y la joven. Bueno, nadie contesta, en general hay una parte de la sala que nunca ve una de las dos, y está bien que sea así, pero básicamente esto es, ¿qué estamos mirando? Esto se usa mucho cuando uno trata de alinear a los directorios. Ya empezaron los cuchicheos mostrando, con lo cual esto suena bien. Cuando uno trata de ver, vos cómo la estás viendo, ¿yo estoy la viendo vieja o la estoy viendo joven? Entonces hay que alinear los intereses para que todos los que toman decisiones en una empresa estén viendo lo mismo. Este tema de los objetivos claros y compartidos. Ahora, cuando hablamos de cambio de paradigma, me voy a referir ahora a este punto, que es como el punto más emblemático que estamos viendo este último año. Se acabó el negocio de sembrar en campos alquilados. Se murió
el pool de siembra, el concepto, eso que se iban a comer los chicos crudos, que algunas gremiales venía el diablo y después los pools de siembra, había que destruirlos porque se comían los pequeños productores. ¿Se murió esto? O sea, ¿se dio lo que mucha gente quería? ¿Se acabó la agricultura industrial, esa agricultura de gran escala, de procesos, menos boutique, menos personalizada? Ahora, bajo ese entorno, ¿es posible reorientar las empresas hacia otros negocios o hacia otra forma de hacer los mismos negocios? Esta es una pregunta que está ahora y se habla de la crisis de los pools y que va a quedar siembra, ahora va a volver el dueño del campo a trabajar, va a quedar mucha tierra sin alquilar, está quedando mucha tierra sin alquilar. Esta es una discusión que está abierta todavía. Ahora, yo quería compartir con ustedes algunos de los puntos del diagnóstico que hacemos porque pareciera que algunos de estos grupos, emblemáticamente algunos muy grandes que se retiraron del negocio, pero ¿por qué? ¿Cuál fue el viento en contra que tuvieron? ¿Cuáles son los factores propios de la empresa o externos a la empresa que provocaron esta crisis o por qué llegamos a este punto donde algo que era la Argentina iba a ser sembrada por 10 empresas a hacer algo que, este negocio no existe más? Comparto con ustedes algunos de los problemas que vimos. Primero, claramente el negocio se achicó. Bajó la renta potencial. Antes el Excel te tenía que dar 20, 25, 30% para captar inversores, pagar la tasa de los bancos, etc. Esa potencialidad es menor. No es cero, pero es menor. Con lo cual, parte de la decisión de los grupos que se quedan es, me quedo pero bajé mi expectativa. O sea, ya no es el 30, será la mitad, será el 20. Entonces, primer punto es, se achicó el negocio. Cuando se achica el negocio, hay gente que dice, no, yo a esa tasa no me quedo. Después, ustedes tienen que irse cableando. Ya están. Después, aparecen más competidores. Mucha gente sabe hacer más este negocio. ¿Sí? Aparecieron profesionales, mucha gente local que empieza a competir. Y además aparecen gerentes de empresas grandes que en un momento se cansan de esa vida corporativa y arman su propio pool. Con lo cual, vos incubaste durante 5 o 6 años una persona que después te roba el campo. Ni bien ni mal, simplemente que surgen competidores porque es un negocio de conocimiento. Donde el conocimiento está, te falta la plata. Donde mezclas conocimiento y plata, el negocio es posible. Bueno, hay aumento de costos, particularmente todo esto que ha pasado en los últimos tiempos, atraso de tipo de cambio, todo lo que se habló hoy, inflación, etcétera. Hay un aumento de costos que está limando o ha limado la renta. Aparecieron problemas productivos en las terminales nerviosas, en la agronomía. Nos empezamos a equivocar a nivel de potrero. Algunas empresas se fueron tan en escala que se generaron deseconomías de escala. Quedaban potreros sin sembrar, potreros sin cosechar, potreros sin fertilizar que debían ser fertilizados, lotes que eran revisados tarde para control de insectos o de hongos. Entonces, se empezaron a generar crecimientos de escala que muchas veces no fueron acompañados por crecimientos de estructuras. Entonces, la estructura no acompañaba la decisión empresaria. ¿Por qué? Porque está muy instalado el concepto de diluir costos. A ver, si yo con un equipo siembro 5.000, 7.000 le caben. Bien, y llega un momento que no le caben. Y ahí empezás a tener problemas a nivel de potrero. Entonces, tus rindes promedio de una empresa grande son menos que los de una empresa mediana o chica. Y empezás a perder potencialidad de renta en el potrero. Bueno, el tema de sequías, inundaciones, 2008-2009 como emblema, pero hubo muchas regiones más de un año afectadas del 2008 para acá. Entonces el tema de la teoría multizona, el autoseguro, etcétera, entró en crisis. No hay premios por escala. La verdad es que descubrimos que decíamos, no, si compramos 100.000 litros de glifosato, o si vendemos 200.000 toneladas, vamos a tener mucho mejor precio de venta y mucho más barato los costos. Esto no se dio así necesariamente. Hay situaciones, hay bonificaciones, pero se necesita un área comercial buena más allá de tu escala. Sin un área comercial buena, vos no vas a poder capturar el mejor precio aunque seas grande, solo por ser grande. No existe la fidelidad de los dueños de campo. Claramente descubrimos que los dueños de campo que son mercenarios como todos nosotros que quieren vivir bien, que vieron y se montaron en una burbuja que se armó y quién no lo hubiera aprovechado, digamos. Me parece que ese esquema por un tiempo terminó, habíamos dicho lo mismo en el 2009, se volvió a armar la burbuja, pero está claro que el dueño de campo defiende sus propios intereses, ¿sí? Y tiene presión impositiva y su costo de vida subió, etcétera. Entonces, eso hace que el 90% de los contratos sean anuales, con lo cual vos tenés estructuras de grupo de siembra montados sobre un negocio que todos los junios o mayos o abriles tenés que salir a renegociar.
Se achica el negocio de tasa contra tasa, esto es pedir plata en el banco al 5% para hacer una renta del 20% y quedarme con el 15%. Se fueron achicando, se encareció el dinero y se achicó la tasa. Hay poco negocio por gerenciar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué son muchos de estos grupos de siembra que toman inversores? Son conocimiento puro, son capacidad de organización, son logística. Entonces vos le decís, te voy a cobrar $60 por hectárea y un variable, hacémelo por 30. Entonces, al principio existió el concepto del remis. A ver, yo por $30 más o menos te hago todo, entonces el mercado fijó una tarifa donde el conocimiento no tenía el mismo valor que los otros recursos, ni que la tierra, ni que el capital financiero. Entonces el conocimiento y la capacidad de organización se valorizó menos en un inicio. Estos son errores propios de los que armamos este negocio. Entonces hoy cuesta decir, mirá, la tierra sin conocimiento arriba es solo tierra y eso hay que pagarlo. Bueno, a veces los bancos lo ven como un problema, los necesitan, porque claramente muchos sectores comerciales de agro de los bancos potenciaron este negocio dando liquidez, se ganó mucha plata, la morosidad es muy baja, si bien ha habido atrasos, en general la morosidad es muy baja, sin embargo a veces los sectores de riesgo los bancos los ven como un problema. Y la logística muchas veces define el negocio. Estos grupos se armaron sin activos duros, no tenías campo, no tenías galpón, todo era just in time, puesto en el potrero, vos necesitabas. Entonces había un problema de dónde poner los granos, aparecieron los bolsones, los contratistas que andaban solos, pero vos tenías que llevarle la semilla al potrero. Aparecieron problemas de logística que no habían sido pensados. Y por último, el tema de los inversores temporales. Los inversores temporales son gente que pone dinero en este negocio, vos armás una estructura y al año te dicen, ay no, qué baja renta, me voy. Con todo el derecho del mundo, simplemente que a veces vos quedás con una estructura sobrearmada para el dinero que podés capturar. Bueno, la presión y distorsión fiscal, uno siempre habla de las retenciones, pero los desastres que ha hecho el tema de la retención de IVA no devuelto, digamos, y agréguenle en distintas provincias las distintas tasas, contribuciones y la creatividad que existe para agarrarte en cada peaje, ha distorsionado totalmente un negocio que hasta en el Excel a veces te olvidás de poner alguna de las tasas. La escala, como dijimos, deja de ser una solución en sí mismo. Ser grande nomás no te hace bueno. El modelo se arbitra rápidamente, o sea, si en un negocio ganás mucho este año, en el que viene se encarecían los arrendamientos, aumentaban los insumos, subían los fletes, entonces básicamente te volvía a bajar a una renta inferior a la buscada. Y esta última frase, que es la que creo que yo marca, es: de aquí en más, la renta depende mucho más de la habilidad de quien hace ese negocio que del negocio en sí mismo. En algún momento pensamos que 1 hectárea, $100 de resultado, 2 hectáreas, $200, 3 hectáreas, 3... Y esto no está así. O sea, ya no hay renta para todos y todas. Es un tema de cómo sos en esto, los conceptos de competitividad que vimos antes. ¿Sos o no sos competitivo para jugar este partido? Porque se ha puesto muy finito, se han puesto finitos los números, se ha puesto muy agresivo el entorno. Uno puede decir, no, bueno, pero cuando se vaya Cristina, y la impresión es que el negocio cambió. Bien, entonces, ¿estamos yendo hacia un nuevo modelo? Seguramente sí, yo no sé cuál es, pero voy a mencionar algunos tips que estamos teniendo en cuenta en lo que es el paso de la empresa anterior a la empresa actual. Primero, la agronomía va a definir gran parte del modelo. El tema de las terminales nerviosas, esto es, hay que bajar la cantidad de hectáreas que tenían los responsables para cuidar o los gerentes de campo, hay que capacitar a esas personas, hay que contar con servicios de monitoreo, o sea, hay que profesionalizar aún más, porque se hizo mucho, pero hay que profesionalizar aún más la llegada en el potrero. Después, la localía será un valor importante, esto lo mencioné antes. Creemos que las empresas tienen que tener un concepto de localía, o sea, aunque vos tengas la base en otra provincia, tenés que tener la persona que conozca la tierra, que conozca los campos, que tenga los contactos, que arme las redes. En CREA hablamos mucho de redes y de contactos, y a veces uno desembarca por precio en una zona. Che, los campos acá están baratos. Pues ese es uno de los errores que se cometió. La logística pesa, estamos pensando en cómo hacer o para no embolsar, o que los mismos proveedores nos ayuden con la logística, o incorporar galpones, lo que haga falta para que la logística deje de ser un eslabón débil. Alto profesionalismo en todas las áreas. Generalmente los que venimos de la agronomía, el corazón es la producción. Y las otras para nosotros despectivamente son áreas de soporte. ¿Sí? Bueno, se acabó. Digamos, si vos no tenés una buena área comercial, una buena área de logística, una buena área financiera, una buena área de administración que te haga pagar la menor cantidad de impuestos posibles dentro de la ley, etcétera, cada uno de esos rubros tiene una renta intrínseca.
Y no es solo la producción, no es P por Q solamente, precio por rinde, sino que el concepto de áreas de soporte hay que desterrarlo. O sea, cada área, entonces el gerente de administración, el gerente de finanzas, el gerente de logística, está a la par de cualquier gerente de producción. Eso es un cambio cultural en muchos que venimos de la producción. Abierto a nuevos negocios. A ver, lo que hice fue commodities toda la vida, y hoy vamos a ver algunos casos. ¿No habrá que abrirse a otras unidades de negocio? Flexible en lo productivo y lo comercial, o sea, si hay que cambiar de cultivos o la estrategia comercial hay que hacerlo, no tengo que hacer las cosas como las hice siempre. Con sofisticación productiva, todo lo que es agricultura por ambientes, las malezas resistentes nos están haciendo hacer un curso acelerado de sofisticación productiva. Adaptable a los cambios de políticas, por ejemplo, hubo que inscribirse como FASON por un tema fiscal para recupero de IVA, que no quiero entrar, o hacerse exportador para poder capturar un spread que había entre el precio del trigo y el maíz, entre exportarlo y venderlo en el consumo interno, donde Moreno intervenía el trigo. Bueno, esto iba a empresas que por ahora pusieron $50.000, se inscribieron y lo capturaron, pero esto hubo que hacerlo rápido. Aliados con partes de la cadena, hoy vemos que sobre todo los insumeros están empezando a participar del riesgo dentro de las empresas porque necesitan comercializar más insumos y ganar porción de mercado. Y esto no lo pueden hacer solo vía precio. Lo hacen vía precio, vía apoyo logístico y vía participación en este negocio. Y creemos que hacia allá van no solo los insumeros, creemos que también van los corredores, creemos que de alguna forma van a ir los compradores, llámese exportadores o mercado interno. Y creo que hay que valorizar el conocimiento, va a haber que aumentar costos de gerenciamiento. Ya aumentaron solos, no hace falta que yo lo diga. Ya lo que valía 30 hoy vale 60. Entonces, ese tema es, si ese factor conocimiento no se valoriza, no hay negocio por delante, y eso lo tienen que entender todos los eslabones de la cadena. En definitiva, estas empresas son conocimiento y organización rodeadas por un mundo y por el gobierno de turno. Esto es lo que son, este es el corazón, y se relacionan con la tierra, con las empresas de insumos, con la gente que pone el dinero, sea bancos, sea inversores, con los proveedores de servicios, contratistas, fletes, asesores, contadores, y con los compradores. Esto es, este huevo que está acá, de alguna forma somos aliados. Si bien nos miramos con resquemor, somos aliados. Los grupos de siembras dicen, ok, yo tengo conocimiento de organización para generar. ¿Cómo me relaciono con la tierra? La alquilo, venís a porcentaje, vas a riesgo. Proveedor de insumo, te compro contado, te compro financiado, ponés plata. Los inversores, más riesgo, menos riesgo, ¿qué tasa esperás? Los proveedores de servicios, los compradores. Si nosotros nos vemos como eslabones de distintas cadenas, lo que tenemos es un conflicto en puerta. Y esto es lo que tenemos hoy. Hoy nos miramos como si estuviéramos en una balsa, que no hay lugar para todos. Entonces decimos, hay lugar para los dueños de campo, los grupos de siembra, el fisco, los que venden insumos, los que compran los granos, los inversores, los que prestan servicios. Nos estamos comportando como si la balsa no tuviera lugar para todos. Entonces, estos años, ¿qué hicimos? Al que sembraba, decís, mojate las patas, ¿viste? A vos te tocó, entonces se pagaban los alquileres más caros que lo que se podían pagar, bajaba la renta potencial. En definitiva, ahora este año, ¿qué hicimos? Se subieron los grupos de siembra y dijeron, si querés que siga, ¿a quién tiramos? Estamos tratando de tirar al agua. A dueño de campo. Y el tipo se abraza al mástil, dice, no, bienes personales 300%, el impuesto inmobiliario 300%, mi costo de vida 25-30%. Y todo el mundo dice, te tocó, como decía Eleisegui, y al piso, entonces al agua. Entonces, no es un esquema sustentable. Los proveedores de insumos le decimos, bueno, vení, aportá insumos y quedate arriba de la balsa, pero no solamente pretendas vender porque vas a perder porción de mercado. Si nosotros nos vemos ante un gobierno que muchas veces se comporta, muchas veces no, el 95% de las veces se comporta en forma agresiva y para el juicio de algunos, incluido yo, irracional, si nosotros nos vemos como factores antagónicos, tenemos un problema de sustentabilidad en el largo plazo. Entonces el tema de la crisis y yo, y hay en los empresarios con los cuales interactuamos hay como dos perfiles. Está la crisis real y la crisis de expectativas. ¿Qué es la crisis real? Este año me quedaron cuentas sin pagar. Tengo problemas de caja. Estoy peleado con mis hermanos. Mis socios no me bancan el proyecto. O sea, con cosas concretas que tenés que solucionar. Y después tenés crisis de expectativa. La verdad que no estamos mal en la foto, pero esto nos quedamos. Cristina, ¿esto hacia dónde va? El mundo, China. Ya, ¿quiero quedarme o no quiero quedarme? Entonces, primero hay que, cuando uno hace su estrategia, identificar qué crisis tengo. Porque hoy todos, o la mayoría, nos comportamos como si tuviéramos crisis real. Y hay empresas que no tienen una crisis ahora, ni financiera, ni le quedaron cuentas sin pagar, ni no les ha ido tan mal. Sin embargo, todos nos comportamos con un discurso quejoso que nos caracteriza ante la sociedad. Siempre el tipo que llora. En definitiva,
Después veamos la imagen en la sociedad, pero nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros queremos hacer respecto a nuestra propia estrategia que está asociada a nuestra propia crisis. Y si es de expectativas, o sea, es a futuro, tengo que armar la estrategia, si me quiero quedar, para ser coherente y enfrentarla. Entonces, ¿con qué cara miramos al futuro? Uno puede decir, mira, yo lo miro pesimista, medio pesimista, optimista o muy optimista. Y acá vamos a hacer algo parecido a lo que hizo Eduardo Fracchi esta mañana, que yo les voy a mostrar 4 escenarios de lo que sería cada una de estas cosas, y ahora sí van a tener que levantar la mano si pueden. Esto, en general, en los congresos ganaderos no funciona porque no entienden la pregunta, pero los agricultores que son ustedes, esto lo van a entender. Vamos. A ver, un escenario pesimista. Se renueva la pelea campo-gobierno, se desdobla el tipo de cambio, aumentan las retenciones, cierre parcial o total de exportaciones, se restringe el crédito, aumentan las tasas, aumenta la presión fiscal, baja el precio de los commodities, vuelve a la sequía, un tiro en el pie y te fuiste. Medio pesimista. Hay pocos cambios en la política, no suben las retenciones, no bajan, no suben, quedan ahí. Hay exportaciones restringidas, crédito escaso pero hay algo, precios históricos, el clima te acompaña, rinde menos un 10%. Medio pelo. Optimista. La oposición impone cambios en la política hacia el agro, hay apertura de exportaciones, baja selectiva de retenciones, precios superiores al promedio, se corta la seca, rinde promedio, se recupera el crédito y mejora la crisis mundial. Y, ahora que está autorizado, te fumas algo y se define el campo como sector estratégico para la Argentina, apertura total y sin restricción para exportaciones, tipo de cambio alto, mucho crédito, bajas retenciones, se mantienen los precios, explotan los rindes. Bien, la pregunta es sencilla. ¿Alguien se pone en el rubro, en uno de los extremos, pesimista mal? ¿Entendieron la pregunta? Sí, no, pesimista mal. ¿Sí? ¿Alguien se pone en el otro extremo, optimista? ¿Bien? Bueno, vamos a la banda del medio. ¿Quién está pensando de aquí al 2015, a octubre del 2015, quién tiene una mirada medio pesimista? Esta cosa de 70-80% de la sala. ¿Quién tiene una mirada medio optimista de acá al 2015? Sí, 5%, y como siempre, el 20% de la sala no entendió la pregunta, o sea que ganaderos hay en todas partes. Es una hipótesis que yo tengo, que hay en todas partes. Les cambio el plazo, les mantengo la pregunta, pero digo, ¿quién es medio optimista si pongo la mirada de acá al 2018? Levanten la mano, por favor. Es lo que suele ocurrir. Entonces, si yo tengo una estrategia medio pesimista, o sea, pero si yo tengo una mirada medio pesimista, es una estrategia. Si la mía es medio pesimista, optimista es otra estrategia. Y si es optimista y pesimista, se te ver, digamos, pero como criterio general. Si vos lo que tenés es una estrategia medio pesimista al 2015 y por alguna razón al 2018 no, ¿qué haces? No afectás tus equipos de trabajo, tratás de seguir jugando en el negocio, definís una estrategia para jugar, porque vos lo que crees es crees en tu empresa, crees en tu negocio y lo que te está molestando es el entorno. O sea, lo que tengo que hacer es remar 2 años más para no sé qué, pero espera. Entonces, cuando armen sus estrategias, y esto es muy importante consensuarlo a nivel de accionistas, sean hermanos, parientes o amigos o socios nada más, porque si no vos tenés esta mirada. El discurso de corto plazo de que todo esto es una bosta es agotador. Y cuando vos decís, ¿y qué vas a hacer? No, seguimos. Y estás 2 horas leyendo La Nación o Clarín. O sea, el concepto es que las estrategias tienen que ser coherentes con lo que la gente quiere. Revisen sus estrategias. Entonces el camino está claro, ¿no? O sea, uno define el escenario, en realidad no es que sabés, pero por lo menos pones a todos en la misma ruta. Entonces, una estrategia para los nuevos vientos. Y acá vengo, a ver, yo quiero una estrategia más defensiva o más ofensiva, ya que se habló tanto de fútbol a la mañana. ¿Qué sería una estrategia defensiva? Defiendo lo que tengo, me baso mucho en lo financiero, o sea, cuido mucho los pesos, minimizo las inversiones, achico o mantengo la escala, pero no son momentos para crecer, mantengo foco en lo que sé hacer bien. Yo acá, esto a nivel productivo, yo con esto me sé manejar. En definitiva es surfear la hora esperando tiempos mejores. En el otro extremo yo digo, no, una estrategia ofensiva, ¿qué sería? Veo la oportunidad para crecer y hacer buenos negocios, trato de ocupar espacios que deja la competencia. Esperá, se retiraron algunos pools, acá empiezan a aparecer campos, quedó gente. Tomo créditos en pesos, hay créditos en pesos a menos del 10%, al 15%, 4 años, tasa fija en pesos. Es el momento, como yo creo en el 2018, supongamos, hago las inversiones ahora que se van a licuar porque la devaluación, lo que fuere. Hago las inversiones, contrato gente que dejan otras empresas, hay muchos recursos personales, personas valiosas que han quedado subocupadas. Adopto una estrategia de innovación. En definitiva, si yo tengo esta mirada medio pesimista, optimista, preparo la empresa para tiempos mejores. Entonces, cada uno cuando hablas, entonces,
Es cierto que hay ciertas empresas, algunas son clientes mías, que la única estrategia que yo recomiendo es la defensiva porque no pueden perder un año más. Entonces, si ¿sabe qué? Me encanta tu ímpetu, pero vamos a armar una estrategia defensiva. ¿Por qué? Porque prefiero que ganes 50 a tener la potencialidad de ganar 150 o perder 150 porque es la última ficha. Entonces, cada uno tiene que ver con qué bueyes se está arando. Pero en definitiva, hay estrategias. Y en el medio hay muchos grises, pero el concepto es este. Entonces, si hoy no hay expectativa de alta renta o de renta, voy a necesitar espalda o estómago. Espalda, para poder bancar un negocio de renta baja mientras reoriento la empresa. O estómago, ¿sí? Para hacer lo que haga falta para darle tiempo a mi negocio. Todo dentro de la ley. Pero digamos, hay que seguir durmiendo de noche, ¿viste? Los chicos te reclaman, te quieren que los lleves al fútbol. O sea, hay que seguir teniendo una vida. O sea, espalda, que esto se relaciona mucho con tu patrimonio o con tu capacidad de conseguir liquidez para seguir adelante. Espalda y estómago son dos cosas que definen a los empresarios en la Argentina. A veces son espaldas dobladas y úlceras, pero bueno, a ver, puntos básicos para gestionar una empresa. Necesitamos personas con talento, ¿sí? Personas idóneas para este negocio. Necesitamos talento, necesitamos confianza entre sus integrantes. No son momentos para andar peleándose en la balsa propia. Necesitamos capacidad de diálogo y buenos espacios de comunicación. Si no existen, y hoy también lo mencionó Sebas Alvaro, todo este tema de comunicación, llámese baby boomer, X, Y o lo que fuere, si yo no genero esos espacios formales de comunicación, no, hablamos en la camioneta, no, se necesitan espacios formales de comunicación para que esta visión, objetivos y momentos complejos se vivan como un equipo y no en forma solitaria. Y por último, se necesitan personas que mantengan la actitud aún cuando la coyuntura los golpea. Hace un tiempo mostraba esta imagen y me dijo, bueno, ¿pero qué es eso de la actitud? Entonces me puse a buscar una imagen que para mí es esto, un gallito, ¿viste? Tipo golpeado, desplumado, pero lo ves cabeza en alta, ¿sí? Actitud. O sea, en definitiva vas al banco a negociar como si fueras Gardel, ¿viste? O sea, no, Bill Gates, no, ni siquiera. Bueno, vos vas con lo que tenés. En la medida que los liderazgos internos en las empresas empiezan a demostrar decaimiento, que no quiere decir que no seamos humanos, y para eso existen los grupos, que uno cubre al otro en su mal momento, en la medida que nosotros no transmitamos hacia abajo o hacia nuestros costados, que nosotros creemos en esto, esto se transmite y el desánimo corre como reguero de pólvora, mucho más que el ánimo. Bien, definitiva, lo que sigue ahora es, que invito a pasar al estrado, a los 3 casos que vamos a ver, después vamos a hacer un cierre y al final va a haber espacio para que ustedes les hagan preguntas, a nuestros 3 casos exitosos, ¿serán? Adelante, Ezequiel, Nacho y Diego, los invito acá. Gracias. Bueno, Ezequiel es el de la izquierda, Diego es el del medio, Nacho es el de esta punta. Hay uno que se sentó en el micrófono. Bien. Lo que vamos a tratar de hacer ahora en un ratito es conocerlos y ver si tienen algo para enriquecer las propias ideas que ustedes tengan para sus empresas. Entonces, por ahí lo que le voy a arrancar es, Nacho, ¿por qué no nos explicás de dónde venís, qué haces, qué hace tu empresa, qué hace EDP Agro? ¿Por qué te invitamos? A ver, justificate el viático. Buena pregunta, ¿no? Bueno, yo les cuento, somos una empresa agropecuaria familiar. En el año 96 nace de un desprendimiento de otro grupo familiar. La característica importante, el presidente del directorio es una persona que es tradicionalista, es un buen Pepe, un muy buen Pepe. Decide tomarme a mí como gerente, yo soy yerno, y decidimos crear una empresa que justamente nos planteamos que era un sueño, que era que la empresa pudiera tener otras 3 o 4 generaciones como había tenido él con sus abuelos. Para eso, como toda empresa, empezamos a plantearnos objetivos. Dentro de los objetivos era ser muy buenos productores agropecuarios. Empezamos con el tema de agricultura. Y dentro de eso también nos planteamos cómo íbamos a trabajar con los equipos futuros. Y yo ahí aprendí que uno siempre no puede marcar la cancha con límites duros, porque uno de los primeros planteos que me hizo fue que el objetivo era que él había aprendido que en una empresa familiar agropecuaria, con 8 hijos, no podían trabajar los hijos de él en la empresa. Hoy tengo 5 cuñados trabajando conmigo. No es que trabajan con vos, trabajan abajo tuyo, lo cual es un desafío importante. Es un desafío interesante. Sí, ahora bueno. Vos sos un cuerpo extraño. Sí. En concreto, trabajamos entre 10.000 y 12.000 hectáreas agrícolas, de las cuales el 50% son propios y el 50% arrendadas. Todo capital nuestro,
no tenemos ningún sistema de, digamos, de inversores en sentido amplio, no funcionamos como un pool. Lo que sí funcionamos como inversores, tenemos unos socios bárbaros que se llaman los bancos, a los cuales ahí tenemos que rendirle cuentas claras y no van a resultado, sino que hay que cumplir con ellos. Y desde el año, cuando cumplimos 10 años, ahí planteamos un nuevo objetivo, que era tratar de ver nuevos horizontes. Empezamos con una planta de silos en un pueblo, viendo que la parte de comercialización era clave. Creo que un punto interesante, ya que estamos en este seminario, es que una de las grandes características de nuestra empresa es que desde esos años trabajamos con los mercados de futuros opciones. Fue un antes y un después. Años como 2001, 2002, resultados de la empresa que eran 100, por resultados comerciales obteníamos 150. Estar bien cubiertos, saberse vender, trabajar con mercados de opciones, realmente nos dio unas herramientas muy buenas y al mismo tiempo nos dio mucha seguridad, ¿no? Era como que no nos sentíamos tan en el aire. Y en concreto empezamos a crecer, nos planteamos que no podíamos competir con este nuevo sistema de agricultura desde nuestro límite, que eran los pools de siembra, y en el año 2006-2007 nos volcamos a la ganadería. Empezamos con proyectos ganaderos, hoy estamos trabajando casi 10.000 hectáreas agrícolas ganaderas, todas en campos alquilados, con proyectos de cría en campo alquilado y feedlot en campo propio, donde ahí gran parte del cereal lo utilizamos en nuestra propia producción. Y el gran salto fue en estos últimos 2 años, cuando antes de la gran crisis ya veíamos que era cada vez más difícil crecer en agricultura, la rentabilidad de la ganadera también se nos hacía difícil, y nos planteamos convertirnos en agroindustria. Creamos una sociedad agroindustrial, pusimos una empresa, una fábrica que hace expeller de soja, de aceite de soja, y lo integramos con una planta de alimento balanceado en el oeste de la provincia de Buenos Aires. La verdad que el reto... ¿A quién se le ocurre la idea de entrar en ese negocio, Nacho? ¿Cómo fue? La verdad que la idea la teníamos, no teníamos capacidad, el equipo notábamos la verdad todo este crecimiento, como les dije, iban ingresando mis cuñados en el equipo, y esta vuelta de la vida, un cuñado nuestro que trabajaba en una multinacional, estaba cansado, no, tenía nuevos objetivos y nos planteó si estábamos dispuestos o si había algún lugar para él en el futuro de la empresa. Y teníamos 5 proyectos: un molino de trigo, un molino de harina de maíz, una planta de biodiesel, la planta de alimento balanceado y el aceite de soja, y decidimos largarnos. La verdad que estamos hace 1 año y medio, un reto totalmente distinto, pero muy contentos porque la verdad que nos generó una diversificación muy interesante. Así que diría, eso es lo que somos como empresa. Una pregunta más y pasamos a Diego. ¿Qué sentiste distinto de ser un industrial, entre comillas, a ser un productor de commodities, que es de donde venís vos? Finanzas, estructura, conocimiento. Son objetivos distintos desde el punto de vista finanzas. Por ejemplo, como dijiste vos, somos humanos. Cometimos un error garrafal, que fue hacer un plan excelente de la industria, de tiempos, de cómo lo íbamos a hacer. Y cuando terminamos de hacerlo, lo que nos habíamos olvidado era que una agroindustria necesita capital de trabajo todos los meses, que te pagan cada 45 días. Así que, como se imaginarán, el problema fue muy lindo. Es lo que creo que somos todos empresarios, sobre todo como somos así familiares, muy flexibles. Tuvimos que replantearlos. Y ayudados con un año excepcional que sembramos, nuestra agricultura está centrada en el oeste de la provincia de Buenos Aires y Salta. Cuando nos dimos cuenta del problema financiero en la agroindustria, tuvimos la gran noticia de la seca en Salta, con lo cual fue un reto difícil, pero creo que son también los momentos que a uno le enseñan a ser empresario. Veníamos de 6 años que yo le decía a mis cuñados, que son de una generación más chica que yo sentía que el agro tenía en algún momento mucho regalo que nos estaban regalando cosas que teníamos que tener mucho cuidado de que cuando lleguen los momentos difíciles teníamos que saber cómo defendernos. Y es interesante que estos 2 años que nos tocaron bailar con algunas difíciles, nos estuvimos defendiendo bastante bien. ¿Vas a volver a sembrar en Salta? Vamos a volver a sembrar. Está bien. Y cada uno se quema con lo que quiere. Bueno, Diego, ¿por qué no nos contás vos de dónde venís, qué hacés? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Escuchan? Hola, hola. ¿Escuchan? Ahí. Hola, hola. ¿No? ¿Querés que te preste este? Está prendido. ¿Te prendió? Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. Ahí estamos. Bueno, solucionar el inconveniente. Buenas tardes de vuelta, soy
Diego Sánchez Granel, pertenezco a Managro. Con Managro arrancamos Managro arrancó en el 76, que arrancó su fundador, que se llama Rafael Aliaga, siempre haciendo una primera etapa, tuvo como 5 ciclos de volumen de siembras, Managro, en la cual al principio fueron administraciones y campos alquilados, pero ya de aquella época. Tomó velocidad, cuando tomó velocidad la agricultura y el viento de cola, más que el regalo. Creo que tuvimos viento de cola, que las cosas eran más fáciles con esfuerzo, pero las cosas salían bien. Los últimos 6 años, y sobre todo la 8-9, donde fue una gran crisis, para nosotros fue un lanzamiento. Veníamos manejando 25 o 30.000 hectáreas y pasamos a 60.000. Ahora estamos manteniéndonos más o menos en 50.000 hectáreas, en 7 provincias. ¿Todo campo alquilado? Todo campo alquilado, 100% alquilado. Ninguno de los accionistas de Managro tiene campo propio, es una empresa claramente las que vos describiste muy bien de conocimiento. Somos el típico pool de siembra. Creo que la gran diferencia es cómo nos financiamos una parte en capital propio porque realmente creemos en este negocio, una parte importante de inversores, de gente que confía también en lo que le contamos que este negocio puede dar y nos confía su plata, y el último cambio de los últimos tiempos, que fue la entrada de los insumeros como los grandes actores, en los cuales encontramos una palanca grande para en medio de toda esta crisis o del viento que se nos puso en contra, poder seguir sembrando una superficie importante. Básicamente, Managro está enfocado solamente a lo que es el negocio de siembra. Somos de los que creemos que el negocio no se murió para nada. Estamos tremendamente enfocados, tenemos mucha pasión, nos gusta mucho lo que hacemos y creemos que cuando todos estos problemas se nos presentan, lo primero que nosotros definimos es, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? No si salimos o no. Digamos, nuestras reuniones de dirección fueron, bueno, a ver qué oportunidad genera ahora, qué tenemos que cambiar, qué vamos a hacer, a dónde nos está doliendo más, cuál es la variable que más nos está pegando, cómo nos podemos defender. En base a eso hicimos una evolución muy grande de como toda empresa pyme argentina, que arranca muy artesanal, con una impronta de los dueños muy fuerte, a un proceso de profesionalización y de equipo de trabajo, de profesionalización de la gente, de la profesionalización de los procesos, de cómo hacemos las cosas, de cómo nos comunicamos, de los espacios de encuentro y de comunicación interna. Todo eso que nos fue fundamental para poder pegar este salto después de la 8-9, que fue la gran crisis, y nosotros encontramos como un nicho ahí de no bajar los brazos y estar muy convencido de que este negocio, si lo vas encontrando la vuelta, va a seguir existiendo, existe, con todos los pormenores y amenazas que todos tenemos, ¿no? Pero en base a eso venimos manteniéndonos, y creo que un poco la invitación vino porque en estas crisis de los pools nosotros somos de los que pasamos el mensaje, estamos convencidos de que todavía hay mucha tela para cortar, hay mucha oportunidad que viene, y creo que somos, de alguna manera, estamos muy contentos con la figura esta del conocimiento, que hoy Sebastián hablaba, la gestión de conocimiento. Creo que está buenísimo tener capital, conocimiento, y poder usarlo y generar una confianza en todos los que son los stakeholders, toda la gente que confía en nosotros, de los contratistas, de los inversores, de los dueños de campo, de la gente que trabaja con nosotros, de los que nos fían insumos, de los que nos aportan insumos. Así que bueno, un poquito ese es ¿Cómo es, Diego, trabajar en 7 provincias? ¿Cómo organizás el tema de los equipos, la localía que yo mencionaba, la logística? ¿Querés algún comentario sobre eso? Porque tampoco el tema de los puntos débiles a veces vienen por ahí. Sí, Managro tiene su base en Pergamino. De Pergamino históricamente se manejaba se maneja hoy la administración, y se manejaba desde Pergamino con viajes cortos cerca. Cuando avanzó la agricultura, la soja RR, que empezó a expandirse lejos de la zona núcleo, obligó a crear otra estrategia, y lo que hicimos fue crear multilocalías, referentes zonales, sumarnos en esto lo que realmente es el pool, asociarnos, que no pertenecían a staff de Managro, eran asociados en cada lugar, en La Pampa, en el sudeste, en Balcarce, y cuando llegó la agricultura del norte, Santiago del Estero y Chaco, ahí sí tuvimos que armar un staff propio, porque no había localía con historia agrícola de la de maíz y soja, había algodón y otras. Y ahí fue el comienzo de tener un staff propio, donde encontramos que muchas cosas son más fáciles. Así que bueno, todo este último tiempo, hoy el staff es todo de Managro, en todas las zonas. Tenemos básicamente 4 oficinas: la administración en Pergamino, una oficina en Gancedo Chaco, una oficina en Balcarce y una oficina en Buenos Aires, para cuando Dios llama estar cerca, que siempre tiene algún tema importante.
sin corporate, ¿no? Para nosotros este negocio no es un negocio que tolere corporate y creo que es una de las herramientas siempre... Aclarar el concepto del corporate. Digamos, creo que no se banca grandes estructuras, creo que no podés tener áreas de controlling, de reporting, de no sé cuánting, que de alguna manera no generan valor, sino que, digamos, dan información, todas cosas que son importantes en otra magnitud de negocio o de otro volumen de negocio que nos parece que este negocio todavía no lo necesita. Entonces cada uno de los nuestros está claro en el campo que trabaja, qué decisiones tomamos, qué foco tenemos ahí, en qué no le podemos pifiar. Así que bueno, eso es lo que yo le llamo no corporate, que es no ser artesanales porque estás profesionalizado, pero tampoco estar tan lejos que no saben las cabezas que pasan tal lado. Hay mucha conexión, somos un grupo que tocamos un poquito todos, todo el teclado, pero bueno, algunos más concentrados en algún lado, otros en otros, pero estamos todavía manteniendo eso, que este nivel de superficie lo permite, con un esfuerzo importante, pero lo permite. Dos preguntas concretas. ¿Cuánta gente trabaja en Managro, más o menos? Hoy hay más o menos 40 personas en staff. Nacho, ¿cuánta gente trabaja? Tomando estancias agroindustrial, 52. Ok. Y una más, ya que Nacho lo comentó, el tema comercial. ¿Hacen algo? ¿Cómo les ha cambiado este tema de la comercialización, los insumeros? Hay un tema importante esto del foco que fuimos identificando un poco en algún momento nos pareció que el tema de la expansión, las hectáreas, el volumen, los $100, 2 hectáreas, escribiste muy bien. En otro momento era, bueno, apuntemos bien a la productividad, porque se estaba ajustando el tema de alquileres. Después vimos el tema logística. El número, hace 2 o 3 campañas, pasaba por tener una logística excelente, porque producías bien, alquilabas bien, pero la logística se te llevaba una gran parte de esto cuando empezamos a trazarnos con el tipo de cambio. Entonces empezamos a asociarnos y viendo, a ver, bueno, antes era La Plata, que era lo que más necesitábamos que inviertan. De repente encontramos asociarnos con acopiadores, con exportadores, que además hoy tienen toda la paleta, tienen insumos, tienen acopio y exportan, con lo cual el año pasado de 200.000 toneladas solamente hicimos 25 silobolsas nosotros. El año pasado fue relativamente más fácil llegar a los puertos, pero como los insumeros aportan insumos y llevan granos, la verdad es que repartís muy ágil, siempre alguno está con algún barco que llega, hemos logrado bajar muchísimo los costos en todo ello y tener mucha agilidad y también darle rápida gestión a todo esto, ¿no? Que no te quede todo todavía por liquidar, que nos permite rápidamente terminar una campaña y meter foco rápido en lo que se viene. Gracias, Diego. Ezequiel, ¿por qué no nos contás de dónde venís? También, ganate el palo. Hola. ¿Funciona? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, Ezequiel Berrocal. Nosotros somos un pool de siembra que estamos desde el año 85. Yo integro el pool desde el año 88. Y bueno, básicamente empezamos haciendo como todos los pools en esa época, que fuimos uno de los primeros pools de siembra, pocas hectáreas, 1.000, 2.000 hectáreas. Cuando yo entro en el 88 estábamos en 3.000 hectáreas, en 4 o 5 años estábamos en 30.000 hectáreas, en el año 93-94 ya estábamos en las 60.000 hectáreas, y es ahí cuando se nos produce el clic. ¿Qué año, perdón? 94. 94. Hace bastante. Sí, avanzado. Sí, son muchos años. Y ahí es la empresa cuando se produce el primer clic en el mercado, porque de las 60.000 hectáreas que hacíamos, nosotros más o menos 30.000 hectáreas hacíamos a porcentaje. Y siempre nuestro crecimiento había sido asociado con el productor. Debido a los grandes pools que se crean en esos años, empezamos a ver distintas alternativas y ver que nosotros mismos estábamos haciendo de nuestro propio negocio algo no sustentable. A partir de ahí, nosotros veníamos haciendo muchos specialities, pero como saben ustedes, los specialities tampoco se pueden hacer en escala, en ese momento menos. Y el clic nuestro ahí se produce y dijimos, tenemos que diferenciarnos. Nosotros siempre buscamos diferenciarnos de los demás, como para tener una herramienta más. Una de las diferenciaciones primarias fue la siembra directa. Somos uno de los pioneros en siembra directa, Baibé Sociedad Anónima. Empezamos
importando máquinas desde Brasil, desde Alemania. Pensamos que con eso nos íbamos a diferenciar del resto de los pools, no nos diferenciamos, perdimos plata, porque ser pionero muchas veces significa invertir, y hay que ver cuándo invertir, y en esos momentos fue difícil. De ahí seguimos y dijimos, bueno, ya que estamos para diferenciarnos, diferenciémonos y empecemos a hacer specialities, pero en escala. ¿Podés comentar specialities qué es para vos, como para ubicar a la gente? Specialities, sí, specialities en ese momento estábamos, nosotros desde el año 87 hacemos maíz pisingallo, en el año 88 confitero, y hemos pasado por muchos specialities. Hemos pasado por poroto Azuki, que es un poroto japonés, por pumpkins, que es zapallo que se come mucho en Japón. O sea, ir viendo siempre los traders qué nos estaban aconsejando y ver en el mundo qué era lo que estaba demandando de esas especialidades para poder nosotros volcarlas. Fuimos productores de garbanzo, yo considero que uno de los primeros productores de garbanzo. Hace 14 años en la Argentina se hacían 300 hectáreas de garbanzo. Siempre para hacer las especialidades nosotros de todas maneras viajábamos a los lugares que eran centrales para cada especialidad. Es decir, en México nosotros viajábamos a México, estábamos en México, por ahí nos demorábamos 1, 2, 3 años en traer las variedades, no era fácil traer las variedades de garbanzo. Siempre tratamos de ir haciendo punta en todas las especialidades. Y teniendo siempre el caballito de batalla al maíz pisingallo. Bueno, me estoy yendo un poquito del tema. Para seguir resumiendo, cuando viene el boom de los pools, que para nosotros fue una competencia, no quién era más rentable, sino quién hacía más, quién producía más. Y ahí lo empezamos a ver, dijimos, no puede ser, íbamos a un campo y eran colas de 10 camionetas mirando un campo, o sea que se estaba perdiendo la esencia que nosotros habíamos arrancado de un principio, que era que el productor tenía que ser nuestro socio. El productor pasó a ser casi nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque remataba su campo todos los años. No había ley de alquileres, no existe la ley de alquileres. Entonces empezó a tornar donde nosotros empezamos a ver directamente un negocio que tenía patas cortas. Pensábamos que se terminaba en el 2001, después pensamos que se terminaba en el 2002, en el 2003, en el 2004. Se terminó. Le erramos en el tiempo, pero se terminó. Y a partir de esas crisis son las que nosotros venimos siempre sosteniéndonos. A partir de crisis, nosotros es como realzamos nuestra empresa. Hoy en la actualidad tenemos el 50% de 12.000 hectáreas que son specialities y el 50% que son commodities. Y siempre hemos estado variando, porque esto es contar una historia de 28 años en 15 minutos, en 20 minutos es muy poco, pero siempre le hemos ayornándolo desde distintos puntos de vista. Porque cuando nosotros sembramos desde Salta hasta sur de provincia de Buenos Aires, pero cuando encontrás campos en todos lados, que los campos, es decir, vos te tenés que adaptar a los campos, y tal vez los campos no adaptarse a nosotros. Y ahí fuimos creando distintas actividades. Es decir, si vos vas a un campo de 2.000 hectáreas, te encontrás por ahí que el campo tiene 500 agrícolas, 500 para una speciality y 1.000 para un commodity. A raíz de eso empezamos a interactuar con ganadería, con commodities, con specialities, para poder entrar en todos esos campos. En todos ese lapso de la empresa, nosotros creamos subempresas de especialidades. Por ejemplo,
creamos una empresa en la cual dijimos, bueno, producimos maíz pisingallo, hay que cerrar el ciclo. Lo logramos, cerramos el ciclo. La empresa se hizo grande, que no era para el pool de siembra. Entonces, los mismos socios, o socios que teníamos, se iban y se hacían cargo de esa empresa. Entonces, a su vez, fuimos generadores de empresas, de las cuales hoy somos partícipes algunos, otros no. Está bien. Pero bueno, en fin, seguimos con el pool de siembra, pero siempre tratando, decimos pool de siembra porque nosotros le decimos un pool de siembra familiar, porque nuestros inversionistas son el más nuevo tiene 22 años. Así que imagínate desde cuándo vienen apostando. ¿El 100% de los fondos son de inversores? El 100% de los fondos son de inversores. ¿Inversores financieros? El 100%, no, nosotros también tenemos el 40%, el 60% es de inversores. Los inversores son de perfil, ponen plata, no es que ponen producto. Ponen plata directamente. Está bien. Hemos pasado, por lo que contaba Diego, hemos pasado por asociaciones con contratistas, asociaciones con dueños de campo, asociaciones con multinacionales. Todas esas asociaciones cuando, por ejemplo, cuando hemos tenido inyecciones fuertes de dinero, es cuando realmente nos ha ido peor. Y nosotros, en ese aspecto, cada campo que tomamos 50 hectáreas o tomamos 3.000 hectáreas, la unidad la vemos igual. Como un negocio, tiene que ser como un negocio igual, puntillosos, convalidar hasta donde tenemos que convalidar, no convalidar como se ha venido convalidando, que eso va a ser palo para todos nosotros, porque habremos convalidado mal cosas. El productor hoy, estamos diciendo, lo vemos como un enemigo, pero ¿quiénes son los responsables? Nosotros. Nosotros lo creamos al productor, no le dijimos al productor, vení y asociate con nosotros. Está claro. Ahora volvemos a vos. Una pregunta más, ¿cuánta gente trabaja con ustedes? 32. 32, ok. 32 porque tenemos muchas actividades. También hay actividades, no los 32 en el pool. En el pool son 16. Y en las demás actividades después tenemos un pool ganadero y una empresa de maquinaria. En definitiva hay más de 100 familias que acá adelante están generando empresas que generan empleo, que no es un tema menor para la Argentina. Nacho, ¿qué los hace competitivos a ustedes, te parece? Vos ves amenazas para tu negocio, y si ves amenazas, ¿por qué te parece que vos vas a hacer de los jugadores que sigan? ¿Cuáles son las competencias? Mencionaste algunas, pero ¿qué amenazas ves para tu negocio? Distintos negocios. Vos tenés una empresa que está con oportunidades y amenazas, y la ganadería es uno, agricultura. ¿Te animás a darnos una idea? Nosotros, cuando vos hacías el listado de las características de las empresas, competitivas, la verdad yo traté, como decía vos, de identificar varias. Traté de identificar y me pareció que había varias que se daban. Por ejemplo, el objetivo primero que tenemos es que esto tiene que ser una empresa que tiene que generar mano de obra y ser eficiente, y es como que no la basamos solamente en una empresa de rentabilidad, ¿no? O sea, como dijiste vos, es un punto, ¿no? Segundo, vemos que somos una empresa que tenemos muy buen ámbito de trabajo, tratamos de desarrollar muy buen ámbito de trabajo. Como vos dijiste, una característica particular que a veces me la dicen y yo no la siento así, yo trabajo con mis cuñados, no soy jefe de mis cuñados, aunque por una cuestión de organigrama esté arriba, trabajamos en conjunto y todos tiramos para el mismo lado. ¿Ellos dicen lo mismo? Creo que sí. Si están mirando, después te mandan un mail y te contestan. Tenemos gerentes que no son, por ejemplo, toda la parte de ganadería y logística y comercialización, no son familiares directos, pero también los hacemos sentir parte del equipo. Y obviamente tratamos de ser súper eficientes. Tratamos, no sé si somos, tratamos de cuidar el número, como le dijimos, es plata nuestra. Muchas veces nos pasaba eso, con relaciones buenas con dueños de campos, que nos decían, te queremos alquilar a vos. Y yo le decía, sí, pero yo este precio no lo puedo convalidar porque esta plata, yo no tengo dónde recurrir, es plata que sale de rentabilidad del negocio, ¿no? Así que estamos, te diría, como fortaleza, estamos trabajando en eso, tratamos de darle mucho profesionalismo. Por ejemplo, también un tema interesante para las empresas de familia, cómo se fijan los sueldos en una empresa de familia. Nosotros tratamos de tener en todo consultores. Yo tengo un consultor
donde se junta con todos los gerentes y él fija los sueldos. Fíjense que para mí era muy difícil fijar sueldos a mis cuñados, y así tenemos consultoras en temas financieros, en temas tecnológicos, y cada uno de los que trabajamos en la empresa tratamos de hacerlo de la mejor manera. Y amenazas siempre hay. Yo, como decías vos, nosotros nos vemos siempre tratando de ver la parte positiva, porque siempre existió la política. En este país la política nunca favoreció al agro. El mundo, como dijiste vos recién, se nos pone a favor, entonces tratamos de aprovechar esas ventajas. Estamos convencidos que estamos en el sector que queremos y que tenemos que estar. Es un tema casi de definición de familia. Sabemos que estamos en el sector que queremos estar y donde tenemos que estar. Tenemos que tratar de defenderlo por todos los medios. Y después hay amenazas, pero que son sanas, ¿no? También, porque en el fondo el pool de siembra para mí, por eso como decía, mucha gente les pegaba, y para mí era algo interesante, porque a mí me obligaba yo rendía el examen ante la familia comparándome con los pools de siembra. Yo le tenía que demostrar que era más eficiente que ellos siguieran trabajando como familia que alquilándole el campo a un pool de siembra. Entonces me ponían esas obligaciones que creo que cuando existen y son sanas, digamos, que por ahí decían, no, la plata sale de... No, bueno, yo no creo que toda la plata sale de gente que es de los pueblos, que se las da a gente que también sabe trabajar mejor igual que nosotros. Entonces, pero no nos preocupan las amenazas desde el punto de vista que no sean creadas por nosotros. Si son externas, y bueno, hay que estar y, como decimos, combatirlas como se pueda combatirlas. Así que eso es lo que hacemos. Gracias, Nacho. Diego, vos que sos de los pools de siembra, digamos, los que eran malos, son, no sé, ¿qué amenazas le ves? ¿Por qué Managro es competitivo? ¿Por qué te parece que va a poder pelear esta nueva ola o este nuevo cambio que se produjo? Bueno, que esas amenazas creo que son todas las que vos nombraste, las macroeconómicas, que todos sufrimos, digamos. Ahora, ¿por qué bajo el mismo escenario quizás nos tenemos un poco de fe, por decirlo así? La verdad que es un poco una cadena, esto que yo decía. Para nosotros estamos también convencidos de que este es el negocio que nos gusta, esto es lo que nos gusta de chico, cada uno tiene mucha pasión en hacer este negocio, en ser empresarios, y no hacer solamente un negocio, en ser empresario, que eso implica tener una empresa, desarrollar gente. La verdad que me encanta cuando salgo de gira, yo que todavía me siento un chico de 18, pero la verdad que no tengo, porque cuando voy y me encuentro con los que recién terminan la facultad, ahora estuve la semana pasada en Balcarce, llevé un grupito, habían estudiado, nunca habían conocido los del norte, Balcarce. La verdad que hay un tema que realmente nos gusta y nos apasiona, que eso te permite, cuando vos tenés claro el sentido y te aparecen en el medio un montón de problemas, que son los que nos ocurren a todos, los problemas ves cómo sortearlos y no te tiran abajo ni te hacen bajar los brazos. Entonces, es importante para nosotros tener muy claro el foco y el sentido hacia adelante. Después de eso, creo que una cosa que nos ayudó mucho es, en base al foco, es armar la estructura y el volumen suficiente, como lo pusiste, escala suficiente. Para nosotros la escala es una oportunidad, y en este negocio para nosotros tenés que tener una escala. Ahora, si es la nuestra de 50, de 12, la verdad que no sé, creo que lo que tenés que tener es un negocio acorde a la escala a la cual estás. Creo que más o menos para el volumen que tenemos venimos con la estructura acorde, sin sentir todavía gran lastre, un poco lo sentimos, pero sin tener a nadie de más y tratar de no tener a nadie de menos para que no repercutan en ingreso. Es muy importante que armamos esos equipos de trabajo, esa multilocalía, estar cerca, tener la gente muy cerca de la trinchera y tener mucha gente en la trinchera, y no tanto en otros lugares que no agreguen tanto valor. Eso es lo que nos generó a nosotros en todo este tiempo. Yo te diría que lo llamaría timing. Creo que tuvimos mucho timing, en qué momento entrar a un tema, en qué momento al otro, porque estábamos cerca y las alarmas sonaban cerca, no nos enterábamos el sábado en el diario. Es muy importante, me parece, en Argentina, como dijo ese brasilero, que hacer negocios en Argentina es como saltar a la soga, hay que saber cuándo entrar, cuándo salir, pero en el medio siempre saltando. Me pareció genial eso, y creo que hay que estar en esto, saltando y con timing en cuándo entrar, cuándo salir. Eso lo que termina repercutiendo, creo, es en generar de confianza. La gente trabaja con nosotros, a la gente que también confía en nosotros, y eso nos permite tener un montón de alianzas, con lo cual nos permite diversificar riesgos. Entonces nos permite tener una escala suficiente con riesgos diversificados. Bueno, y creo que todo eso se va hilando en una estrategia que nos permite tomar, en estos casos como este año, que el negocio se termina. La verdad que este año, sobre los últimos 15, fue el año que mejor negocié los campos, que más tranquilo estuve a recorrerlos, que mejor relación tuve con los dueños del campo. La verdad que este año, si lo hubiera podido elegir, lo hubiera elegido. Después escucho de Eduardo, de la macroeconomía, y decís, bueno, la verdad que
Pero la verdad es que en un montón de cosas es un año que nos ha dado oportunidades. Y creo que lo otro es tener la prudencia del nivel de lo que podés tomar o no podés tomar, digamos, ¿no? Si tenés capital para cierta escala, hasta ahí llegás. Si te pasás, quizás después un revés puede ser muy complicado. Pero básicamente eso, un buen equipo de gente, buen foco, mucho timing, estar arriba de las cosas. Bueno, y creo que poder compartir los éxitos y compartir un poco también los riesgos. Gracias, Diego. Antes de preguntarte la misma, el tema comercial, que no comentaste nada, digamos, lo que es Speciality, vía contrato, tenés un departamento comercial, sos vos, diré que el departamento suena bien, por ahí es un tipo con un teléfono, pero ¿cómo lo...? Suena bien. Bueno, muchas cosas suenan bien hoy. Todos los Speciality siempre por contrato. Ya te digo, hemos creado empresas que directamente... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Que directamente exportadoras. Pero siempre, si yo tengo que definir un Speciality, no lo dudaría en cualquier persona que lo haga bajo contrato. Perfecto. Hacer un Speciality sin contrato es tirar una ficha para el... Por eso no quería que quedara sin decir, porque me parece que era una buena recomendación. Es una cosa, no es un commodity, no es menor. Aunque no parezca menor, un girasol o un maíz, menor. es otra cosa. Sí o sí tiene que ir con precio. ¿Por qué no nos compartís el tema de a ver qué amenazas ves vos y por qué te parece que en el próximo seminario vas a seguir vivo y te pueden invitar, digamos? Porque escuchaba a ellos amenazas, me quedan a mí algunas. Así concreto, amenazas, más de lo macro que estábamos hablando, y de Cristina, es otra amenaza, aparte. Hay amenazas muy importantes. La mayoría se acaban de ir para nosotros. La mayoría de las amenazas más importantes, que eran los megapools. Eso es fundamental. Y otra amenaza muy importante que vemos nosotros, es decir, que cuando nos sentamos atrás de la compu, ya sea a tirar un margen o en un simulador, convalidar la famosa variable de ajuste, que la más importante es el valor del campo. Es una amenaza más que importante y por ahí no se menciona. Si nosotros no nos asociamos con el dueño del campo, no es que desaparezcan los pools, desaparece el negocio. O sea, que tenemos que, de una manera u otra, siempre tratar de generar o entablar con el dueño del campo contratos a largo plazo, no por año, y tratar de cerrar bien esa parte. Hay varias variables de ajuste cuando nos sentamos atrás, hay muchas, que puede ser qué producimos, el precio de lo que producimos y el precio del campo. Las demás son muy manejables, pero esas tres variables, qué producimos, el precio de lo que producimos y el valor del campo, son las más importantes. Y son por eso que nosotros nos volcamos a Specialities, que esto me olvidé de decirlo, nosotros nos volcamos mucho a Specialities no solamente por diferenciarnos, sino que el Speciality no tiene retenciones. Las especialidades, no hay momento, hasta ahora, no sé si lo están escuchando algunos del gobierno, que hayan intervenido. O sea, a través de todos los años que llevamos haciendo agricultura, las retenciones existieron, 12, 8, 10, 20, 15 existieron. Cuando nosotros decidimos hacer especialidades, empezamos porque dijimos, la primera especialidad que hicimos fue maíz pisingallo. Dijimos, ¿qué retención tiene maíz pisingallo? 2%, pero reintegrable. No tiene, no. O sea que definimos el precio nosotros o el exportador que nosotros decidamos. Entonces, ahí fue donde empezamos a incursionar sobre eso. Pero bueno, redondeando, yo creo que las amenazas para mí, aparte de que comparto con las de ellos, son muy importantes de acá para adelante eso. Es decir, bajar al dueño del campo del caballo, que sea un socio nuestro y que empiece a jugarse la ficha como la jugamos todos nosotros. Que gane cuando vos ganás. Que gane cuando ganamos.
Nuestro pool de siembra, por ejemplo, no cobra gerenciamiento. Nosotros vamos con el inversor en la ganancia. Porque es fantástico decir, te cobro el 30, 40 y no estoy desmereciendo el conocimiento, sino que lo aporto. Lo aportás, correcto, sí. Arriesgo tu conocimiento también. Que cobrar el conocimiento, aportar el conocimiento. Y por ahí creo que va para que se arme la cosa. Esos factores te han hecho competitivo, por lo cual hace tantos años que ustedes siguen con 60.000 o con 12.000. Claro, yo hoy justamente estábamos almorzando y contaba un caso, que cuando nosotros sembrábamos 60.000 hectáreas, un inversor extranjero muy importante, en el medio de la exposición de lo que estábamos haciendo, dijo, esto es un negocio brillante. Y nosotros se nos infló el pecho. Dijimos, chau, ¿qué negocio trajimos? No, brillante para ustedes, que cobran el 50 mangos de gerenciamiento y por tantas hectáreas de tanto había visto mi negocio y ahí nos cae la ficha. Dijimos, sí, realmente, es así y no puede ser así. O sea, si es negocio tiene que ser para todos. De todas maneras, también uno no tiene que mirar el negocio del otro, sino el de uno mismo, ¿no? Bien. Gracias, Ezequiel. Bueno, les agradecemos la participación. Igual quédense aquí porque ahora va a haber algunas preguntas. Les podemos igual dar un aplausito, digamos. Creo que se lo ganaron. Hago 2-3 minutos de cierre y vamos a las preguntas. A ver, algunas reflexiones finales. Digamos, muchos de los que estamos acá creemos que el mundo nos ofrece una oportunidad y que el mundo sigue para seguir necesitando de la producción de alimentos. Y nosotros estamos básicamente en ese negocio. Por supuesto que nosotros desde el entorno cercano recibimos señales macroeconómicas, macropolíticas, que no son muy estimulantes. Es cierto que muchos de los empresarios que yo conozco tenemos los anticuerpos suficientes para estos escenarios. O sea, vos importás un suizo a jugar acá y probablemente no resista. Y viceversa. ¿Sí? Y viceversa. Capaz que nos exportan a nosotros y tampoco somos competitivos. A ver, hay tanta inercia, tantos intereses en el negocio concretamente de la siembra de granos en escala, que va a ser difícil que esto se pare. Hay intereses comerciales, intereses fiscales, intereses de producción, intereses de empleo, que esto va a seguir reformulándose, pero es tanta la fuerza que esto tiene que para Argentina podremos fabricar celulares en Tierra del Fuego, todo bien, pero el negocio madre, y por muchos años, va a seguir siendo esto. Entonces, antes que esto se pare, vamos a intentar todos muchas cosas. Entonces va a seguir habiendo un negocio agrícola. La pregunta es, ¿quiénes juegan? O sea, ellos dijeron, nosotros no tenemos fe, somos competitivos con los problemas que tengamos, pero digamos, ya no va a haber un negocio agrícola competitivo general. Va a ser, como decíamos antes, mucho más dependiente de la habilidad específica de cada grupo. Como antes mencioné, y lo voy a matar con este cambio, pero es el micrófono, la estrategia que cada uno defina, más ofensiva o más defensiva, es personal, es de cada empresa. Sin hacer locuras, cada uno tiene que definir qué oportunidades está en condiciones de aprovechar. Y si históricamente la búsqueda de rentabilidad se dio por dos caminos, siendo más eficiente o siendo más grande, más escala, creo que lo que se viene ahora es un concepto de profesionalización interna, como dijimos antes, de todas las áreas, basta de áreas soporte y áreas de producción, sino con buenas gestiones, definiendo de dónde viene el dinero, con alianzas y asociaciones, el concepto de la balsa, con innovación, potenciando a la gente, potenciando a los equipos. Le voy a pasar un muy pequeño, dura un minuto, es un video que ahora les voy a pedir, cuando les diga, el video tiene 3 personajes, uno es un ratón, que serían ustedes, ¿sí? Sin doble sentido, digamos, es lo que había en el video. La rentabilidad es el queso y la trampa representa los riesgos, con lo cual esta es la percepción que estamos teniendo en este 13-14 o como finales del año 2012-2013 de esta campaña, la percepción que muchos tenemos respecto a los pools o al negocio de siembras. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I
won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. Ah, This is the end. esos son ustedes, ¿sí? Va con onda. Fíjense que sigue mirando la renta el tipo, ¿no? ¿Sí? Sí. El tipo respira y mira la renta, dice, todavía no está muerto quien pelea. Ahora complicado está, ¿no? Cristina, el sapo cambiario, las retenciones, no llueve, salta. ¿Sí? Ahora se quedó, no sé por qué está lento el video, pero ahí está haciendo flexiones. Quedó medio lento el video, no sé por qué en la presentación. Pero en definitiva... Sí, lo que no te mata te fortalece, ¿sí? Eso es una especie de Rocky empresario que termina para en algún momento tratar de disfrutar de la renta. Bien. Y usando una frase que mencionó Diego antes, hay que asumir algunas cosas, como decíamos antes, estamos en la Argentina. Y hay una frase de Oris de Roa que dice, invertir en la Argentina es como saltar la soga. Hay que saber entrar y salir, pero mientras estás adentro, hermano, saltá. O sea, si no estás entrenado, no juegues este juego. Este es el juego empresario en la Argentina. Muchísimas gracias. ¿Y? ¿Sí? Preguntas. Nat, ¿el hecho de ser una empresa familiar puede resultar para vos un límite para el crecimiento de la empresa? Nosotros justamente cuando nos planteamos el tema del crecimiento, siempre en las empresas familiares hay como un límite que es que hay una frase que me acuerdo cuando empezamos que era que no podíamos crecer más rápido en tierra que en familia, ¿no? Como digo, con 8 cuñados, hoy tenemos 20 sobrinos, y era muy difícil el famoso sueño de que cada uno se quedara con un campo. Por eso, desde el primer momento, lo que planteamos fue crear una empresa de negocios, y por eso fuimos focalizándonos en toda esta parte que estamos como industria. Se ve como una limitante. Mucha gente, hemos tenido algunas reuniones interesantes de asesores que nos han venido a ver CREA a la planta y nos han dicho que siempre las terceras generaciones son un poco el fin de las empresas familiares, ¿no? Es un reto, es un reto, no te lo puedo contestar, pero el objetivo nuestro es que sea una empresa que se convierta en rentable para que pueda seguir las próximas generaciones. Sabemos que es muy difícil cuando ya la próxima generación de 20 siga, cómo se va a manejar. Pero queremos jugarlo al reto y queremos soñar de que vamos a poder dejárselo a ellos para que ellos lo decidan. No sé qué generación será, si Z, doble Z, que lo definan ellos con la nueva tecnología. Perfecto. Diego, al pasar quizás lo dijiste, pero no quiero dejar de hacer la pregunta de todos modos. ¿Qué sienten ustedes que ha sido el principal factor que los ha hecho sobrevivir en ese modelo de empresa, mientras otras empresas similares y muchas han quedado en el camino? Y hay un tema clave que creo que fue en la campaña 8-9 nos agarró con un apalancamiento excesivo, nos pegó igual que a todo el mundo, trabajamos las mismas 7 provincias en ese momento que ahora hemos trabajado 6, nos pegó, aunque no lo crean, la zona que menos nos pegó fue Santiago del Estero y Chaco, la famosa zona de riesgo, fue la que menos, donde más perdimos plata fue en Pergamino ese año. En la zona en los mejores campos fue donde más perdimos plata, con lo cual el paradigma para mí de las zonas y todo eso, creo que, como dijo Ezequiel, nosotros miramos tal cual, cada negocio lo desplumamos arriba abajo. Es raro que alguna dirección no conozca los números del lote de los campos. Tenemos 50.000 hectáreas, 43 contratos, tenemos bastante, somos muy puntillosos en eso, que donde te equivocás ahí después no arreglas más. Pero creo que básicamente fue un poco el modelo de negocio de haber planteado un esquema de que venías apostando, doblando, ganando, y medio solo fue siempre la estrategia de estar con alguien, de compartir, de entender que ir a una zona y estar diversificado era mejor que ir solo en un grupo más chico, y si ibas con alguien te podías expandir. Así que creo que básicamente fue que ese año nos agarró
con un apalancamiento tan excesivo que fue lo que después de muchos años positivos todo el mundo agarró demasiada confianza y salió. Nosotros veníamos fondeándonos más con dinero de inversores que con dinero de los bancos, entonces, o de deudas, ¿no? Bien. Ese creo que fue un factor clave, digamos, en un cisne negro como fue la 2008-2009, digamos. Bien. Pero bueno, quizás fue el timing también porque no convalidamos tampoco de alguna manera el exceso que nos estaba apareciendo en ese momento, aunque sembramos 35.000 hectáreas y pagamos lo que pagó el mercado, ¿no? No, tampoco. Pero bueno, diría Bien. que eso. Ezequiel, acá dicen, parecen haberse convertido en especialistas en specialities. ¿Hay algún nuevo producto que consideres que tiene mayor futuro en la actualidad dentro de las specialities? Es la pregunta. Sí, ¿se escucha? Otra vez. ¿Se escucha? Sí. Hay specialities y specialities. Hay specialities más seguros, como puede ser el pisingallo, pero todos los specialities tienen su propia escala. Ese es el tema. Yo puedo hablar de muchos specialities en este momento y puedo dar manija a muchos a meterse en specialities, pero todo tiene que ser bien arbitrado, bien manejado. Como manejamos los commodities que con ustedes, con el equipo Global Tecno, uno ve opciones, toma distintas estrategias de ventas. En los specialities es lo mismo, es decir, hay que ver los mercados. Hay que ver los mercados y con cuánto se satura ese mercado y quién es el comprador de ese speciality. Es decir, si yo entro con maíz pisingallo en China y el maíz pisingallo, en vez de ser 260.000 toneladas que estamos exportando en la Argentina y produciendo, estoy seguro que podríamos llegar al 1.000.000 tranquilamente. Entonces, cada especialidad tiene su nicho, su país de compra, a dónde apuntar, y en base a eso, primero por eso es el estudio del mercado y después qué producimos. Es decir, existen muchas ferias en el mundo, una de las más importantes es Anuga, y ahí hay que estar en contacto con los traders, con los exportadores y decir, che, ¿qué es lo que hay? Entonces, ellos mismos nos tienen que decir, por ejemplo, a nosotros el año pasado nos tiran la del lino. Lino para muchos de nosotros, a lo mejor, bueno, yo tengo 50 y pico de años, pero puede ser hasta un commodity. Y sin embargo el lino gold está muy bien visto en el mundo y hay muchas zonas en la Argentina que se puede hacer y se puede hacer con grandes proyecciones. Entonces, yo lo que creo que cuando uno va a ver el speciality, primero tiene que asegurarse, hacerlo por contrato, hablar con el trader y después meterse a hacer el speciality. Los specialities y transformarse en hacer especialidades dentro de especialidades. Eso sí es muy importante. Y lo bueno que tiene un speciality es que cuando uno empieza a hacer specialities, trata a los commodities como specialities. Empieza a producir commodities como realmente el mercado quiere que se produzcan. Es decir, voy a hacer trigo, busco hacer trigo de calidad. Voy a hacer soja, trato de hacer la mejor soja. ¿Por qué tengo que, si me admiten el 20% de partida, yo tengo que convalidar el 20% de partido? Entonces, todo eso al staff de ingenieros, a todos los que nos rodean, es decir, hasta el maquinista que va cosechando, cuando cosecha una especialidad, va con los ojos abiertos, va atento, va viendo bien lo que tiene que meter, ve dónde va, porque el camión tiene que estar extremadamente limpio. Y cuando uno produce una especialidad, después cuando pasas a producir un commodity, lo hace casi como una especialidad. Y nos ahorra muchos dolores de cabeza. Y aquel que no va directo a un acopio o vende sus productos directos, tiene mucho ganado. Entonces, obviamente que hay que especializarse, meterte dentro de la especialidad, pero para producir una speciality hay que conocer el mercado, hay que ir a quien sabe de mercados y te dice, mira, lenteja, vamos con la lenteja y tenemos este cupo para producir lenteja. Arveja, maíz, pumpkins, lo que sea. Pero hay muchísimos. En el norte hay 400
Acá debe haber salteño, puede ser que haya algún salteño, pero 400 distintos tipos de cultivos se pueden hacer en Salta. O sea, en la Argentina podemos hacer de todo. Y por ahí hay que ir. Yo creo que es un brazo más en todo esto que estamos hablando, ¿no? Especializarnos, hacer especialidades, pero obviamente sin dejar de entrar en los commodities, porque, como dije hoy, los campos no solamente dan para hacer una sola cosa. Un campo da para hacer muchas cosas. Bien. Nacho, la última. ¿Cómo se maneja la empresa de familia en la relación familia-empresa? Es decir, en ese punto difícil cuando uno entra a hablar de eficiencia y el familiar al que le pago, pero quizás no lo es tanto. Bueno, ¿tienen ese consultor externo que está permanentemente presente? No, puntualmente, como te digo, hoy hay una ventaja que hay 5 miembros de la familia que trabajan, que son los que participan de una mesa que se llama la mesa chica de todos los lunes, donde se discuten todos los temas, y aparte de los 5 hijos está el presidente, que es mi suegro, que forma parte, y tenemos una reunión anual donde participan los 8 hijos y los yernos y cuñadas, donde se les va informando cómo está la empresa y a dónde quiere ir, y estamos en un periodo de transición justamente de toda esta formación de la empresa familiar para la próxima generación, ¿no? Se está trabajando, no hay una receta. Yo lo que aprendí, nos metimos mucho en el tema, no hay una receta, lo que sí me parece que es clave es la comunicación y la información. Lo que no puede funcionar es una empresa familiar sin información y comunicación. O sea, tenés que funcionar como si fuesen terceros, que ese es un error que muchas veces se comete, los que gerenciamos o los que estamos dentro de la empresa de familia, juzgamos a los que están afuera porque nos piden datos, porque nos piden información, y creo que eso es cavarte tu propia fosa, porque justamente lo que uno tiene que hacer es ser profesional. O sea, yo creo que hoy no existe una empresa familiar que pueda competir con los pools o con gente que tenga mucha tecnología si no trabaja de la misma manera. Hay que ser profesional, y es un poco la meta que planteamos, para que la familia esté informada y trabaje. Y de ahí surgen temas desde dividendos, fondos de familia, surgen esas reuniones, pero hay que trabajar, no hay otra forma que trabajar e informar a los que, sobre todo a los que no están en la empresa de familia. Bien. Bueno, muchísimas gracias a los 4. Gracias. Teo, un aplauso.